El aspecto inmaterial de la conciencia constituye el continuo de la conciencia que se prolonga de vida en vida. Este continuo no tiene principio ni fin, pues lo consciente no puede nacer de nada ni de lo inanimado. Cada instante de conciencia nace de un instante de conciencia que lo precede y engendra un instante de conciencia que lo seguirá. Así como en física se habla del principio de conservación de la energía, la materia-energía no puede ser creada ni desaparecer, sino solo transformarse. Podría hablarse aquí de un principio de conservación de la conciencia. Para cada ser hay, pues, un continuo, una corriente de conciencia que puede transformarse, tal y como el agua de un río puede ensuciarse o purificarse. Y así, al hilo de esta transformación, podemos pasar del estado de confusión de los seres ordinarios al estado de iluminación de un Buda. Pero ¿puede el budismo responder a los neurofisiólogos que piensan que todo puede explicarse sin recurrir a la noción de una mente distinta del cuerpo? Bueno, el budismo no rechaza en absoluto la descripción del hombre neuronal en el plano material y considera que afirmar que la conciencia se limita a su inscripción corporal es una elección metafísica y no una prueba científica. Examinemos, por ejemplo, el efecto del crack, una droga sobre el cerebro. El crack deriva de la cocaína y es una molécula que, al impedir la reabsorción de la dopamina, puede provocar un estado de euforia capaz de hacer que el individuo descuide cualquier otra actividad mientras dure el efecto de la droga. La persona deja de comer, de trabajar, de dormir. Permanece en esa euforia artificial. Además, esta droga crea una adicción que dura toda la vida. La única esperanza de liberarse de ella consiste en dejar de consumirla del todo y evitar las recaídas, aunque siempre queda la fascinación. Según los neurobiólogos, se imponen dos conclusiones. La primera es que una simple molécula puede tener un efecto considerable sobre la mente, aunque no queda claro cómo podría interferir con una conciencia inmaterial. De hecho, la dopamina interviene en la mayor parte de las sensaciones de placer, ya provengan de la droga, del tabaco, de la actividad sexual o incluso del consumo de chocolate. La segunda conclusión es que la conciencia sería a lo sumo una especie de lector de todo lo que ocurre en el cerebro, sin que pueda participar realmente en las decisiones. Entonces podremos preguntarnos, ¿el poder de decisión sobre las emociones, cuyo funcionamiento escapa a la conciencia y sobre las que ésta no tiene control alguno, estará simplemente calculado por las células nerviosas? ¿Será la conciencia una especie de testigo que va registrando el resultado de sus cálculos o de sus reacciones eléctricas y químicas sin participar activamente en el funcionamiento del cerebro ni tener poder de decisión? Este es, pues, el punto extremo al cual podemos llegar. No obstante, creo que la diferencia de puntos de vista refleja esencialmente una elección metafísica. La ciencia descarta la idea de una conciencia inmaterial, que por definición es indetectable por métodos físicos. Es el reflejo de una tendencia a reificarlo todo, tanto la conciencia como los fenómenos. El hecho de que las anomalías del cerebro, naturales o provocadas por drogas, debiliten considerablemente el autocontrol, no niega ni demuestra la existencia de una conciencia inmaterial. Puede muy bien decirse que el crack no afecta a la conciencia inmaterial, aunque sí altera su soporte cerebral. La conciencia ya no puede interactuar sobre el cerebro del mismo modo que un piloto al mando de un avión estropeado es incapaz de mantener su trayectoria. La euforia que provoca la droga
no es sino una penosa simulación del bienestar verdadero, de la felicidad del sabio, por ejemplo. Esta euforia es un sufrimiento enmascarado. Trae consigo la alienación, la insaciabilidad y desemboca en la angustia, en una irreprimible sensación de carencia. Provoca la ruina psicológica del individuo que conlleva de paso su ruina física. En cambio, la serenidad y la felicidad del sabio no tienen necesidad de ningún agente exterior para aflorar. Aparte de que son invulnerables a las circunstancias de la existencia, ya sean favorables o desfavorables. Lejos de ser efímeras, crecen y se consolidan con el tiempo. No llevan al individuo a recluirse en un paraíso artificial, más valdría decir un infierno artificial realmente, sino a abrirse más al prójimo. Y esa serenidad puede ser comunicada y transmitida. Pero queda una cuestión esencial. Según el modelo del hombre neuronal, y a fortiori en el caso de cualquier mecanismo de inteligencia artificial que tan de moda está últimamente, no queda muy claro cómo podría la conciencia interrogarse sobre su propia naturaleza. ¿Cómo podríamos preguntarnos quién soy? ¿Cuál es la naturaleza de mi mente? El modelo del hombre neuronal no es esencialmente diferente de una inteligencia artificial. El sistema cerebral es mucho más flexible, interactivo y autoorganizador que los ordenadores de los que disponemos, pero no hay una diferencia fundamental. El hecho de que una inteligencia artificial pueda ganar una partida de ajedrez no quiere decir que el ordenador tenga una conciencia, sino simplemente que los cálculos aritméticos pueden hacerse sin conciencia. Lo más importante es considerar lo que la inteligencia artificial es incapaz de hacer. No puede sentir alegría, ni miedo, ni amistad, ni altruismo. No puede apreciar la belleza o la fealdad, ni plantearse una pregunta metafísica. Podemos decir sin mayor riesgo que ninguna inteligencia artificial se preguntará nunca qué es, qué le ocurrirá después de la muerte, o mejor dicho, cuando se le acabe la batería o la desenchufen. El ordenador más poderoso no tiene más conciencia que una escoba. El hecho mismo de que la conciencia sea capaz de interrogarse sobre su propia existencia, ¿no es acaso una señal de que esa conciencia no es exclusivamente un mecanismo material o neuronal, por muy sofisticado que sea? En fin, el modelo del hombre neuronal parece privar a la conciencia de cualquier poder de decisión. Todo cuanto se parezca a una decisión estaría de hecho determinado por un complejo sistema de interacciones entre las neuronas, y el libre albedrío no tendría cabida en este esquema. Dicho esto, el budismo no tiene en mente una entidad inmortal, sino una continuidad que no cesa de cambiar, es decir, una interdependencia. Según el budismo, existe interacción entre una conciencia inmaterial y un cuerpo al que ésta se halla provisionalmente unida. La corriente de la conciencia prosigue después de la muerte y experimenta diferentes estados de existencia entre cada nacimiento y cada muerte. La transmisión del pensamiento también supone una conciencia inmaterial. Admitir la transmisión del pensamiento es casi un lugar común para los tibetanos por la gran cantidad de ejemplos que existen, no solo los relatados en los textos, sino también los que se dan en la vida cotidiana al contacto con los maestros espirituales. Hay que añadir asimismo que los maestros espirituales tibetanos tienen siempre una actitud muy humilde. Quizá tengan constantemente este tipo de experiencias, pero raras veces las dan a conocer.
No les gusta hacer alarde de sus poderes ni intentan impresionar a los demás. Esta facultad de la transmisión del pensamiento es relativamente común entre los grandes maestros tibetanos y va siempre unida a una realización espiritual elevada. Yo jamás la he observado ni he oído hablar de ella entre los practicantes ordinarios. Ahora bien, son esos mismos maestros los que hablan, según su experiencia, de un estado de conciencia después de la muerte. En vista de las capacidades que es posible comprobar en ellos y de todas las demás perfecciones de las que dan prueba en la vida cotidiana, me parece más probable que digan la verdad que lo contrario. Es todo lo que puedo decir. En este punto podría parecer que estamos hablando de fe, pero si se define la fe como una convicción que nace de la experiencia, ¿por qué no realizar un acto de fe semejante? Claro que siempre es difícil hacer que alguien que no haya vivido la misma experiencia comparta esta convicción. La fe del budismo no es la creencia ciega e irracional en ciertos dogmas. La fe se vuelve superstición cuando se aparta de la razón, o más aún cuando se opone a ella. Pero cuando se asocia a la razón, le impide seguir siendo un simple juego intelectual. En este caso, no se trata solamente de un acto de confianza, sino de la explicación más verosímil. Pero nos queda por abordar un segundo punto, el de las personas que recuerdan sus existencias anteriores, porque en definitiva es lo que podría esclarecer la cuestión de la reencarnación. Numerosos estudios se han consagrado a este tipo de casos. Sogyal Rinpoche cita en su libro 2 casos de los más interesantes. Entre ellos, el de una chiquilla de Punjab, en la India, que recordaba una multitud de detalles sobre las circunstancias de su muerte, de su familia anterior, de su casa, etc. Estos hechos fueron descritos asimismo por observadores enviados por el Dalai Lama. Yo mismo no tengo ninguna experiencia directa al respecto y de nada nos serviría discutir sobre la validez de tales testimonios. Lo único de lo que puedo hablar con conocimiento de causa es de lo que ocurre en el mundo tibetano con respecto a esos niños considerados como la continuación espiritual de sabios difuntos. Se dan numerosos casos en los que esos niños han reconocido a personas que habían sido discípulos de esos maestros desaparecidos y que también han reconocido objetos que les habían pertenecido y lugares donde habían vivido. La fuerza de la certidumbre que nace de una vida de práctica contemplativa, de una vida vivida junto a un maestro espiritual, es tan poderosa como la que nace de la demostración de un teorema. En cuanto a las verificaciones experimentales, la única diferencia es que son por lo general interiores, lo que no quita nada a su autenticidad. Los aspectos exteriores, la bondad, la tolerancia, la compasión, la sabiduría, no son sino signos de la realización interior. Y aquí quisiera abrir un paréntesis para decir que hay gente que a veces procura rebajar este tipo de testimonios mediante lo que podría llamarse el materialismo médico, consistente en decir que Santa Teresa de Ávila era una histérica, que San Francisco de Asís tenía problemas psicológicos hereditarios, que San Pablo tuvo un ataque de epilepsia en el camino a Damasco, o que Santa Juana de Arco era esquizofrénica. Es cierto que la excitación de ciertas zonas del cerebro o algunas de sus disfunciones pueden dar origen a alucinaciones, pero no se pueden incluir dentro de esta categoría las experiencias espirituales de miles de contemplativos perfectamente sanos de espíritu. Entonces, si se deja de lado un fenómeno porque es excepcional y no reproducible, ¿cómo se podrá reconocer que corresponde a la realidad cuando sea este el caso? El objetivo de las ciencias de lo que es reproducible
No es además resolver problemas metafísicos ni dar un sentido a la existencia, sino describir el mundo material de la manera más exacta posible. Considerar que la realidad se reduce a la materia, que la conciencia no es sino una propiedad del sistema neuronal, no es más que una definición del contexto en el que opera la ciencia. La vida contemplativa también tiene sus reglas, y la convicción profunda que surge de su práctica tiene tanta fuerza sobre el espíritu como cualquier experiencia vivida en el ámbito material. La observación de la naturaleza de la mente de manera puramente contemplativa puede generar una certidumbre tan completa como la observación de la caída de un cuerpo por efecto de la gravedad. Bueno, hemos abordado hasta ahora lo que podría llamarse la psicología budista, el fenómeno del control del pensamiento. Y resulta que es un aspecto del budismo que en fecha reciente ha interesado muy en particular a ciertos occidentales. Entonces, hablando sobre los modelos tibetanos de la salud mental, ¿qué puede decirse sobre esta psicología budista? Bueno, una de las características de esta ciencia de la mente, denominada budismo, es que no basta con reconocer o identificar una emoción consciente o una tendencia latente que uno haría aflorar a la superficie, sino que es preciso saber liberar los pensamientos. Liberar los pensamientos consiste en hacer que no dejen huellas en nuestro espíritu, que no lo encadenen en la confusión. De lo contrario, provocarán fácilmente una reacción en cadena. Un pensamiento desagradable, por ejemplo, se transforma en animosidad, luego en odio, y acaba invadiendo nuestra mente hasta que lo expresamos en forma de palabras o acciones. Así, perjudicamos al prójimo y destruimos nuestra paz interior. Lo mismo ocurre con el deseo, la arrogancia, los celos, el miedo, etc. Podemos, pues, dar rienda suelta a nuestros deseos de destruir, poseer o dominar, pero la satisfacción que logramos obtener es efímera. No será nunca una alegría profunda y estable que sea posible perpetuar. Y aquí nos podríamos preguntar, ya, pero los sufrimientos morales no provienen únicamente del odio o del deseo. Claro, provienen de un sinnúmero de emociones perturbadoras. La clave del trabajo sobre la mente consiste no solo en identificar los pensamientos, sino también en disolverlos, en dejar que se desvanezcan en el espacio mismo de la mente. Con este fin ponemos en marcha una serie de técnicas, la principal de las cuales consiste en no concentrarse en las modalidades de las emociones, en las causas y circunstancias que las hayan producido, sino en remontarse hasta el origen mismo de los pensamientos. Entre los que meditan se distinguen dos tipos, el que parece un perro y el que parece un león. Uno puede, en efecto, abordar los pensamientos como un perro que corre en pos de todas las piedras que se le van lanzando. Es el caso general del ser humano, que cuando ve surgir un pensamiento, se deja arrastrar por él. Este primer pensamiento genera un segundo, un tercero, y luego una cadena sin fin de pensamientos que alimentan la confusión mental. O bien cabe reaccionar como el león, al que solo se le puede arrojar una piedra porque enseguida se vuelve contra el agresor y le salta encima. Este segundo ejemplo corresponde al que, cuando medita, se vuelve hacia el origen del pensamiento y examina el mecanismo prístino gracias al cual los pensamientos van surgiendo en su mente. Aquí hablamos del mecanismo de intentar romper durante unos instantes la corriente de los pensamientos.
Sin mantener los pensamientos pasados ni dar pie a los futuros, uno permanece, aunque sea solo brevemente, en un estado de lucidez en el momento presente, libre de la cadena de pensamientos discursivos. Así, poco a poco se volverá capaz de prolongar y preservar ese estado. Mientras las olas agiten un lago, sus aguas estarán revueltas. En cuanto las olas se calmen, el lodo se depositará en el fondo y el agua recuperará su limpidez. De la misma manera, cuando los pensamientos discursivos se calman, la mente se vuelve más límpida y entonces resulta más fácil descubrir su naturaleza. A continuación, hay que examinar la naturaleza de los pensamientos discursivos. Para hacerlo, es preciso suscitar voluntariamente una emoción muy fuerte, pensando, por ejemplo, en alguien que nos haya perjudicado o, por el contrario, en algún objeto de deseo. Dejamos que esa emoción aparezca en el campo de nuestra conciencia y luego fijamos en ella nuestra mirada interior, alternando la aproximación analítica con la contemplativa. Al principio esa idea nos dominará de manera obsesiva, regresando constantemente. Pero si la examinamos bien, ¿de dónde extrae su fuerza aparente? No posee la facultad intrínseca de perjudicar como un ser de carne y hueso. ¿Dónde estaba antes de surgir? ¿Tiene alguna característica precisa cuando se manifiesta en nuestra mente? ¿Una localización concreta? ¿Una forma? ¿Algún color? ¿Irá a algún lugar cuando salga del campo de nuestra conciencia? Entonces, a medida que la analizamos, esa idea que parecía tan poderosa se nos escapa. No podemos aferrarla ni señalarla con el dedo. Llegamos entonces a un estado de algo no encontrado, entre comillas, en el que permanecemos unos instantes en actitud contemplativa. Es lo que técnicamente llamamos reconocer la vacuidad de los pensamientos. Es un estado de simplicidad interior, de presencia clara y despierta, despojada de conceptos. Cuando se comprende que los pensamientos no son sino una manifestación de esta conciencia despierta, pierden su solidez vinculante. Cuando al término de una práctica asidua, este proceso de liberación se convierte en algo natural y vuelven a surgir pensamientos, estos se deshacen en el momento mismo en que surgen y dejan de perturbar y subyugar nuestra mente. Se forman y desaparecen como un dibujo trazado con el dedo en la superficie del agua, que se va borrando a medida que lo trazamos. En una situación determinada, podemos reaccionar de muchas maneras según nuestro estado interior. Los actos nacen de los pensamientos. Sin dominar los pensamientos, no se pueden dominar los actos. Hay que aprender, pues, a liberar las emociones con el fin de utilizar luego ese control en el fuego de la acción. En el lenguaje corriente se dice que alguien ha logrado ser dueño de sí mismo o que ha perdido por completo el control de sí mismo, ¿verdad? Se trata en este caso de que ese control sea más total, más estable, gracias al conocimiento de la naturaleza de la mente. Claro que en ningún caso se trata de que nos quedemos con los brazos cruzados, apáticos e indiferentes si un asesino se dispone a matar a nuestra familia, sino de hacer lo mínimo para neutralizar al adversario sin dejar que el odio nos invada ni matar a nuestro agresor por espíritu de venganza. El dominio de la mente es, pues, fundamental. ¿No son el cuerpo y la palabra los servidores del pensamiento?
El cuerpo solo hace lo que el pensamiento le pide, y las palabras no surgen de manera inconsciente o refleja. Y aquí no hablo de las funciones orgánicas del cuerpo, sino de los actos voluntarios. Si fuéramos capaces de controlar nuestras palabras y nuestros actos, se resolverían la mayor parte de los conflictos entre los seres humanos. Pero esto es imposible si no dominamos nuestra mente. Además, es nuestra mente la que da color a nuestros actos, pues según nuestra motivación, dos actos aparentemente idénticos pueden producir efectos contrarios, ya sea positivos o negativos. Podemos, por ejemplo, dar dinero a alguien para hacerle un favor o para corromperlo. Sin embargo, volviendo a lo del control de la mente en situaciones concretas, la verdadera paciencia no es una señal de debilidad, sino de fuerza. No se trata de dejar que todo ocurra pasivamente. La paciencia nos da fuerza para actuar de manera justa, sin estar cegados por el odio y el deseo de venganza que nos privan de cualquier facultad de juicio. Como dice a menudo el Dalai Lama, la tolerancia no consiste en decir «adelante, hacedme daño». No es ni sumisión ni abandono, sino que va acompañada de un valor, de una entereza de ánimo y de una inteligencia que nos ahorran sufrimientos mentales inútiles y nos evitan caer en la malevolencia. La verdadera paciencia, la verdadera no violencia, consisten en elegir la solución más altruista. Pronunciar palabras suaves con la intención de engañar es algo que se parece a la dulzura, pero se trata de un acto de violencia. En cambio, cuando una madre riñe o le da un pequeño golpe a su hijo por amor hacia él y por su bien, aquello parece violencia, pero en realidad es no violencia. Lo que cuenta es la motivación que inspira nuestros actos y el resultado final de esos actos. La elección de los medios proviene del ejercicio de nuestra inteligencia. Así pues, en teoría puede admitirse la utilización de la violencia con fines beneficiosos, aunque en la práctica sea muy difícil utilizarla con éxito. La violencia engendra violencia y tiene por lo general efectos desastrosos. Es preciso, pues, evitar el conflicto y si éste es inevitable, hay que neutralizar a quien se disponga a cometer un acto violento sin ir más allá de lo estrictamente necesario, sin añadir nuevas emociones negativas. La misma persona puede parecerle agradable a uno y odiosa a otro. Un político intenta ejercer el poder, un ermitaño liberarse de él. La naturaleza de nuestras emociones está determinada, pues, por la manera como percibimos la realidad. Una vez más, no se trata en absoluto de cortar con todos los sentimientos humanos, sino de adquirir un espíritu amplio y sereno que no siga siendo juguete de las emociones, ni se vea abatido por la adversidad, ni acabe embriagado por el éxito. Si un puñado de sal cae en un vaso de agua, ésta se vuelve imbebible. Pero si cae en un gran lago, el gusto del agua no cambia en absoluto. Pues resulta que la mayoría de la gente sufre de manera continua e inútil por estrechez de espíritu, al no conseguir lo que desea y verse enfrentada a lo que no le agrada. Otra de las causas de nuestro sufrimiento es el egocentrismo. Si estamos totalmente centrados en nosotros mismos, las dificultades que encontremos y el malestar que éstas nos causen se opondrán directamente a nuestro bienestar. Nos deprimiremos y no aceptaremos esos problemas. Si en cambio nos interesamos sobre todo por el bien del prójimo,
aceptaremos contentos las dificultades personales que la realización de ese bien nos pueda ocasionar, pues sabemos que el bienestar del prójimo cuenta más que el nuestro. Las emociones indeseables son las que falsean o paralizan nuestro juicio y no nos animan a llevar a cabo grandes tareas. El deseo de aliviar el sufrimiento del prójimo, que puede inspirar una vida entera, es una ambición admirable. Conviene distinguir entre las emociones negativas que, como el deseo, el odio o el orgullo, solidifican aún más nuestros conceptos egocéntricos, y las emociones positivas que, como el amor altruista, la compasión y la fe, nos permiten liberarnos poco a poco de esas tendencias negativas y egocéntricas. Este último tipo de emociones no nos perturba la mente, sino que la refuerza y estabiliza. Una ambición positiva, por ejemplo, desear el bien ajeno por todos los medios posibles, o bien anhelar transformarse uno mismo, forma parte de las virtudes cardinales del budismo. En verdad, el budista posee una ambición ilimitada, la de aliviar el sufrimiento de todos los seres bajo el cielo. Estar desprovisto de este tipo de ambición es sucumbir a la inercia, es carecer de entereza de ánimo. Hay que distinguir, pues, los aspectos positivos y negativos, altruistas y egoístas de la ambición. Se dirá que una ambición es positiva si su objetivo es hacer el bien a los demás. Es la definición más simple. En cambio, una ambición es negativa si debe llevarse a cabo en detrimento del prójimo, o una emoción es negativa si destruye nuestra paz interior y la del prójimo. Y excluimos de las ambiciones positivas todas aquellas que persiguen mejorar nuestro propio destino. Oye, en absoluto. Es conveniente cuidar de nuestro propio bienestar, por supuesto, pero nunca en detrimento de los demás. Curiosamente, además, la mejor manera de mejorar nuestro propio destino es preocuparse ante todo por el prójimo. Y Santideva, un maestro budista del siglo VIII, dijo: «Toda la felicidad del mundo viene del corazón altruista, y toda su infelicidad del amor de sí mismo». ¿De qué sirven tantas palabras? El necio vive atado a su propio interés, y Buda se consagra al interés del prójimo. Considera tú mismo la diferencia. Entonces, para concluir, quizás sea un lugar común decir que el poder y el dinero no hacen la felicidad, que los celos y el orgullo destruyen nuestra alegría de vivir, etc. Pero el hecho de que sea un tópico no impide que la mayoría de la gente siga cayendo en la trampa de las preocupaciones del mundo. Ganancia y pérdida, placer y dolor, crítica y elogio, gloria y oprobio, y parezca totalmente desarmada frente a ellas. No todos los días intenta alguien clavarnos un cuchillo en la espalda, pero sí somos presa de nuestras emociones negativas a cada instante. ¿Cuántos infelices ven su vida frustrada por los celos? Si hubieran sido capaces de advertir la inmaterialidad de esos celos y dejar que se disolvieran en su mente como una nube en el cielo, no solo los celos los habrían dejado en paz, sino que no se habrían desarrollado hasta llevarlos al crimen. Dicen que una nubecilla no trae la lluvia. Es cuando surge un pensamiento que hay que ocuparse de él, no cuando las emociones se vuelven incontrolables. Hay que controlar la chispa, de lo contrario, ¿qué puede hacerse cuando el bosque entero está en llamas? Entonces, ¿en qué consiste, pues, esta ciencia de la mente? Bueno, la psicología budista tiene numerosas facetas.
Analiza, por ejemplo, la manera como surgen los factores mentales cuando la mente se aferra al sentimiento innato de un yo y considera ese yo como una entidad autónoma que existe realmente. Una multitud de acontecimientos mentales surgen en cascada de ese apego al yo. Entonces, ¿estoy diciendo que el yo es innato? Bueno, quiero decir que naturalmente todos tenemos la noción de un yo, que respondemos cuando nos llaman, obviamente. Pensamos tengo calor cuando hace calor, y somos conscientes de nuestra existencia, etc. Es lo que el budismo considera el sentimiento innato del yo. A este sentimiento se añade luego la idea de que ese yo es una entidad separada que constituye la identidad de nuestro individuo. Este concepto es una invención del espíritu, una simple designación mental, como ya he dicho. Cuando uno busca ese yo en algún punto de la corriente de la conciencia o en el cuerpo, o incluso en la combinación de ambos, no consigue, ni mediante el análisis, ni mediante la contemplación, aislar mental o físicamente una entidad cualquiera que pueda corresponder a este yo individual. El sentimiento más elemental del yo es innato, y todo lo que se sobrepone luego es fabricado por el individuo bajo la influencia de la sociedad y de su personalidad. Este sentimiento básico, que me hace sentir que existo, es común a todos los seres. La diferencia proviene de los grados de exacerbación que va adquiriendo este sentimiento del yo, del grado de creencia que tenemos en ese yo como entidad que existe por sí misma. Entonces, ¿qué es lo inefasto, lo ilusorio? ¿El yo en cuanto tal o sus exageraciones egolátricas? Bueno, pues no es el yo en cuanto tal. Incluso alguien que esté liberado de cualquier apego al yo responderá cuando lo llamen, ¿verdad? Lo nefasto son, por supuesto, las exageraciones del ego, pero también las formas más benignas de apego al yo, que aunque menos visibles, siguen siendo la causa de la mayoría de nuestros sufrimientos. A este respecto encontramos en el budismo toda una lista de factores mentales que derivan del apego o del no apego al yo. Se describen en principio unos 58 y luego muchas más. La gama va desde los factores positivos como la imparcialidad, el respeto de sí mismo, la consideración hacia los demás, la confianza, el no apego, la vigilancia, etc., hasta los factores negativos como la arrogancia, la torpeza, la agitación, el disimulo, el dogmatismo, la indiferencia, etc. Y podremos decir, oye, pero ¿en qué consiste la introspección budista? Bueno, podemos preguntarnos ante todo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es lo que provoca una percepción? ¿Puede la mente conocerse a sí misma? La respuesta a esta pregunta, por ejemplo, es que en un plano relativo somos evidentemente conscientes de nuestra mente y podemos observar el movimiento y la naturaleza de nuestros pensamientos. Seríamos incapaces de funcionar sin ser conscientes de nuestros pensamientos. No obstante, el pensamiento no puede, en definitiva, pensar y a la vez conocerse a sí mismo, de igual modo que un sable no puede cortarse, ni un ojo mirarse a sí mismo. Distinguimos, pues, en este y en la mayoría de los ejemplos similares, dos tipos de razonamiento o de lógica. Uno de ellos fundado en la verdad relativa, es decir, dependiente del sentido común, y el otro en la verdad absoluta. En este último caso, el análisis final revela que si la conciencia existiera como entidad autónoma, no podría ser y conocerse a sí misma simultáneamente. En el budismo encontramos escuelas filosóficas de diferentes niveles.
Algunas dicen, en este caso, que la conciencia tiene una realidad última, autónoma, y que es autoconsciente por un proceso que no implica una relación sujeto-objeto, como la llama de una lámpara se ilumina por sí sola sin necesidad de una fuente de luz exterior. Otros responden que la llama no tiene necesidad de iluminarse, pues no contiene oscuridad, y que si la luz pudiera iluminarse, la oscuridad podría oscurecerse a sí misma. Dicho esto, ¿qué tipo de análisis hace el budismo de la percepción? Bueno, en el plano de la verdad relativa, cada instante de conciencia nace al contacto de un objeto que da origen a una percepción. Podría decirse que hay un sujeto para cada objeto en cada momento de la percepción. Pese a la aparente continuidad, la percepción y el pensamiento discursivo nacen y mueren a cada instante. Pero en el fondo, e incluso en el momento presente, la conciencia no existe como una entidad autónoma y distinta. No es sino una oleada, una continuidad hecha de instantes efímeros que no tienen existencia individual. Tan solo es inmutable la presencia despierta, no dual, que trasciende los pensamientos discursivos, pues está más allá del tiempo. Y ahora volvamos un instante a la percepción. La percepción de un objeto como deseable o indeseable no reside en el objeto mismo, sino en la manera como se lo percibe. En un objeto bello no hay ninguna cualidad inherente que sea beneficiosa para la mente, y en un objeto feo, nada que pueda perjudicarla. Si los seres humanos desaparecieran, el mundo fenoménico no desaparecería por ello, pero el mundo tal como es percibido por los seres humanos no tendría ya razón de ser. Los mundos, tal como son percibidos por otros seres, seguirían existiendo para ellos. El ejemplo clásico es el del vaso de agua, que es percibido como un hábitat por un pez, como una bebida por un ser humano, como un néctar de inmortalidad por un dios, como sangre y pus por un ser del mundo de los espíritus torturados por la avidez, y como bronce en fusión por aquel que ve en el mundo una imagen del infierno. Un poema zen dice asimismo: para el enamorado, una mujer bonita es un objeto de júbilo, para el eremita un tema de distracción y para el lobo una buena comida. Aunque provocadas por objetos, nuestras percepciones son, al fin y al cabo, elaboraciones de la mente. Cuando vemos una montaña, la primera imagen que nos viene es una percepción pura, no elaborada. Pero desde el segundo instante algunos se dirán: «Oh, esta montaña parece peligrosa e inhóspita». Y otros se dirán: «He aquí un sitio agradable para fundar una ermita». Luego seguirán una serie de ideas. Entonces, si los objetos se definieran por sí mismos y poseyeran cualidades intrínsecas, independientes del sujeto que los observa, todo el mundo debería percibirlos de la misma manera. Pero sabemos que esto no es así, ¿verdad? Entonces, si analizamos nuestras percepciones de manera contemplativa y analítica, acabaremos por no aferrarnos más a la idea de su solidez. Comprenderemos la relatividad efímera de conceptos tales como amigo y enemigo. Alguien a quien hoy en día sentimos como un enemigo es objeto de un gran cariño por parte de otras personas. Y puede que dentro de unos meses sea también uno de nuestros mejores amigos. De algún modo, deberíamos, mediante el entrenamiento mental, hacer que la solidez de nuestros juicios y de nuestras percepciones de los seres y las cosas se fundiera como se disuelve un bloque de hielo en agua. El hielo y el agua son el mismo elemento,
Pero el primero es duro, y contra él podemos rompernos los huesos. La segunda, en cambio, es suave y fluida. Podemos, pues, percibir al mundo entero como un enemigo potencial, dividirlo en deseable e indeseable, o bien percibirlo como una transformación, algo que cambia sin cesar y carece de existencia propia. Podemos incluso reconocer en los fenómenos una pureza infinita, sinónimo de vacuidad, lo cual crea, por supuesto, una enorme diferencia. El budismo también propone un matrimonio entre las dos actitudes de actuar o no actuar. En primer lugar, no es necesario transformar la realidad en sí misma. Digamos más bien la naturaleza última de las cosas, ya que según el budismo, la perfección, la pureza primordial de las cosas, no se degrada cuando la ignoramos, ni mejora cuando la percibimos. Lo que podemos y debemos cambiar es nuestra percepción errónea de la naturaleza de las cosas. Y es en el marco de esta transformación donde intervienen el dominio de los pensamientos y la actitud altruista que consiste en ofrecer al prójimo los medios para que lleve a cabo esa transformación. La vía budista consiste finalmente en una nueva percepción del mundo, en un redescubrimiento de la verdadera naturaleza de la persona y de los fenómenos. Nos permite ser mucho menos vulnerables a los azares de la existencia, puesto que nos enseña a tomarnos no solo con filosofía, sino también con alegría, utilizando la dificultad y el éxito como catalizadores que permitan progresar rápidamente en la práctica espiritual. No se trata, pues, de atrincherarse frente al mundo, sino de comprender su naturaleza. Entonces, no apartamos la mirada del sufrimiento. Buscamos el remedio y lo trascendemos. Cada ser tiene en sí mismo la posibilidad de convertirse en Buda, es decir, de conseguir la liberación y el conocimiento perfectos. Hay simplemente unos velos adventicios y efímeros que enmascaran este potencial y le impiden expresarse. Llamamos a esos velos ignorancia u oscurecimientos mentales. El camino espiritual consiste, pues, en liberarse de las emociones negativas y de la ignorancia, y de paso actualizar aquella perfección que ya se encuentra en nosotros. Este objetivo no tiene nada de egoísta. La motivación que nos lleva al camino espiritual es la de transformarnos nosotros mismos a fin de poder ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento. Esta perspectiva altruista nos lleva en primer lugar a comprobar nuestra impotencia ante el sufrimiento del prójimo y luego genera el deseo de perfeccionarnos para ponerle remedio. No se trata, pues, de una indiferencia ante el mundo. La invulnerabilidad frente a las circunstancias exteriores se convierte en una armadura que nos ponemos en la batalla contra el sufrimiento de los demás. Incurriendo ahora en el tema de la impermanencia, ningún objeto es impermanente. Y la impermanencia sutil de las cosas es tal que el objeto cambia a cada instante. Como la conciencia es activada por el objeto, hay tantos instantes de conciencia como estados del objeto impermanente. Esta noción de impermanencia instantánea de los fenómenos y del pensamiento va muy lejos, pues demuestra que si en el mundo fenoménico existiera una sola entidad fija, permanente, intrínsecamente existente, la conciencia quedaría como pegada a ese objeto y se prolongaría de manera indefinida. Al final, todas las conciencias del mundo se encontrarían en cierto modo atrapadas por ese objeto del que no podrían desprenderse. Es la presencia de esta impermanencia sutil
lo que lleva al budismo a comparar el mundo fenoménico con un sueño o una ilusión, con un flujo cambiante e inasible. Incluso las cosas que nos parecen sólidas, como una mesa, por ejemplo, cambian a cada instante. La corriente del pensamiento también está hecha de instantes infinitesimales que son activados por cada uno de esos cambios infinitesimales del mundo exterior. Tan solo la síntesis de esos instantes da la impresión de una realidad vasta. El budismo admite sin discusión que el mundo fenoménico está regido ineluctablemente por las leyes de la causalidad. Pero ni esas leyes, ni los fenómenos regidos por ellas son entidades permanentes, autónomas, que existan por sí mismas. Nada existe por sí ni en sí. Todo aparece gracias al juego de interdependencia de ciertas causas y condiciones. La ley de la gravedad no existe por sí misma en ausencia de objetos. Una roca está compuesta de átomos que a su vez son equivalentes de energía. Un arco iris se forma por el juego de un rayo de sol que cae sobre una nube de lluvia. Aparece, visible pero impalpable. Y en cuanto uno de esos factores deja de actuar, el fenómeno desaparece. Así pues, el arco iris no tiene naturaleza propia y no se puede hablar de disolución o aniquilamiento de algo que no existe, ¿verdad? Ese algo, entre comillas, solo debía su apariencia ilusoria a una conjunción transitoria de elementos que a su vez tampoco son entidades intrínsecamente existentes. Y aquí podemos decir, oye, no todos los fenómenos naturales pueden reducirse al del arco iris. Claro, pero todos los fenómenos sí son el resultado de una combinación de factores efímeros. En ningún lugar existen fenómenos permanentes e independientes. Se dice, nada independiente puede aparecer como no puede aparecer una flor en medio del cielo. Para volver a las leyes, nada demuestra que existan como principios permanentes que subyacen a los fenómenos. Su conocimiento solo puede pasar por nuestra mente. Y es una elección metafísica por parte de la ciencia declarar que con ayuda de nuestros conceptos podemos descubrir la naturaleza última de un mundo fenoménico que exista independientemente de dichos conceptos. No existe, pues, en ningún lugar del mundo fenoménico una sola entidad fija, independiente, intrínsecamente existente. Esto existe porque aquello es. Esto se ha producido a partir de aquello. Nada existe en sí, independientemente de otros fenómenos. Cada uno de los elementos de la cadena causa y efecto es a su vez un compuesto de elementos huidizos en perpetuo cambio. Es este un argumento que pone en evidencia la no realidad de los fenómenos autónomos y permanentes, ya se trate de un Dios creador o de un átomo que exista por sí mismo, sin causas ni condiciones, con independencia de los otros fenómenos. Entonces, si los fenómenos no existen en el budismo, ¿qué es lo que existe? Bueno, el budismo adopta una vía intermedia. No niega la realidad de los fenómenos en el mundo relativo de la percepción, sino el hecho de que existan entidades permanentes detrás de los fenómenos. Por eso se habla de un camino del medio, que no cae ni en el nihilismo, para el que nada existe fuera de nuestras percepciones, todo es nada, ni en el eternalismo, para el cual existe una realidad única e independiente de cualquier percepción que estaría compuesta por entidades existentes en sí. El tipo de entidades sólidas que el budismo rechaza son, por ejemplo, las partículas indivisibles de la materia
y los instantes indivisibles de la conciencia. Coincidimos así con la formulación de los físicos modernos, que han abandonado la idea de unas partículas comparables a pequeñas balas de cañón o a masas infinitamente pequeñas. Lo que se llama la masa o la materia es más bien una especie de condensación de la energía. El budismo nos lleva a la noción de la irrealidad del mundo sólido mediante un proceso intelectual que no pretende ser una teoría científica, sino que examina intelectualmente la posibilidad misma de la existencia de átomos, es decir, de partículas indivisibles según la etimología de la palabra. Cuando el budismo habla de la vacuidad de los fenómenos, dice que los fenómenos aparecen, pero que en ningún caso reflejan la existencia de entidades fijas. La física moderna nos dice que un electrón, por ejemplo, puede considerarse ya sea como una partícula, ya sea como una onda, dos nociones totalmente incompatibles según el sentido común. Algunos fenómenos de interferencia causados por electrones solo pueden explicarse suponiendo que un electrón pase al mismo tiempo por dos agujeros diferentes. Según el budismo, los átomos no pueden considerarse entidades fijas que existen de una manera única y determinada. Por consiguiente, ¿cómo podría tener realidad fija el mundo de la manifestación burda, supuestamente integrado por esas partículas? Todo esto contribuye a destruir nuestra idea sobre la solidez de las apariencias. Y en este sentido, el budismo afirma que la naturaleza última de los fenómenos es vacuidad, y que esta vacuidad lleva en sí un potencial infinito de manifestaciones. Y estas hipótesis premonitorias sobre la naturaleza y la inconsistencia de la materia fueron formuladas por Buda, y más tarde compiladas y comentadas en varios tratados por dos de los más grandes filósofos budistas, Nagarjuna y Chandrakirti. El análisis del átomo es el siguiente. Consideremos un fenómeno burdo, una mesa, por ejemplo. Si disociamos sus elementos, ya no será una mesa, serán las patas, el tablero, etc. Si luego lo reducimos a serrín, estos elementos perderán a su vez su identidad. Si después examinamos un grano de serrín, encontraremos moléculas y luego átomos. El concepto de átomo ya había sido formulado en Oriente en la época de Demócrito. Y curiosamente, la palabra griega átomo quiere decir indivisible, pues el budismo utiliza la misma palabra. Se habla de partículas que no tienen partes, que no pueden ser subdivididas. Serían, pues, el componente último de la materia. Consideremos ahora una de esas partículas indivisibles concebida como una entidad autónoma. ¿Cómo podría asociarse a otras partículas para constituir la materia? Si esas partículas se tocaran, el oeste de una partícula, por ejemplo, tocaría el este de la otra. Pero si tuvieran direcciones, podrían ser divididas nuevamente y perderían entonces su carácter indivisible. Si en cambio no tienen lados ni direcciones, serán semejantes a un punto matemático, sin dimensión, densidad ni substancia. Si intentamos unir dos partículas sin dimensión, o bien no se tocan y no pueden unirse, o bien entran en contacto y al hacerlo se confunden. Y una montaña de partículas indivisibles podría así fundirse en una sola de esas partículas. La conclusión es, pues, que no puede haber partículas indivisibles, discontinuas, dotadas de una existencia intrínseca que serían los constituyentes de la materia. Además, si un átomo posee una masa, una dimensión, un contenido, etc.,
¿será idéntico al conjunto de sus atributos? El átomo no es idéntico a su masa ni a su dimensión. Tampoco es otra cosa que su masa y su dimensión. El átomo tiene, pues, un conjunto de características, pero no es ninguna de ellas. Por eso el átomo no es sino un concepto, una etiqueta que no recubre una entidad que existe de manera independiente y absoluta. Solo tiene una existencia convencional, relativa. Entonces, al demostrar que no pueden existir partículas indivisibles, el budismo no pretende explicar fenómenos físicos en el sentido en que la ciencia lo entiende actualmente. Más bien, intenta romper el concepto intelectual de la solidez del mundo fenoménico. Pues este concepto es el que hace que nos aferremos al yo y a los fenómenos, y es por consiguiente la causa de la dualidad entre uno mismo y los demás, entre la existencia y la no existencia, entre el apego y la repulsión, etc. Y también la causa de todos nuestros sufrimientos. La verificación experimental del budismo existe, por supuesto, pero no hay que perder de vista el objetivo de este último. Dicho objetivo es la ciencia interior, una ciencia que se ha desarrollado durante más de 2 milenios de vida contemplativa y de estudio de la mente. Sobre todo en el Tíbet y desde el siglo VIII, esta ciencia ha sido la preocupación principal de buena parte de la población. Su objetivo nunca ha sido transformar el mundo exterior mediante la acción física sobre él, sino transformarlo haciendo seres humanos mejores, permitiéndole al ser humano desarrollar un conocimiento interior. Este conocimiento tiene varios planos. La metafísica trata de las verdades últimas y la aplicación de este conocimiento en el mundo relativo de los fenómenos sirve para desenredar la madeja del sufrimiento. El sufrimiento físico o mental es el resultado de actos, palabras y pensamientos negativos. El crimen, el robo, la estafa, la calumnia, etc. Los pensamientos negativos nacen del hecho de que veneramos el yo y deseamos protegerlo. Actitudes que derivan a su vez de la noción de un yo duradero y único. La creencia en el yo como una entidad independiente no es sino un aspecto particular de la reificación de los fenómenos. Al conocer que nuestro apego al yo no tiene un verdadero objetivo, y al disolver nuestro apego a la solidez de los fenómenos, interrumpimos el círculo vicioso del sufrimiento. Así pues, la refutación intelectual del concepto de partículas independientes permite disminuir nuestro apego a la realidad de los fenómenos y de nuestra persona, liberándonos así de las emociones perturbadoras. Un análisis de este tipo desemboca en un conocimiento que, pese a ser interior, tiene enormes repercusiones en nuestra relación con el mundo exterior y la influencia que sobre él ejercemos. Este análisis no pretende ser un tratado de física, ni mucho menos. Su objetivo no es elucidar la constitución de las moléculas, el movimiento de los astros, etc., sino actuar de manera muy pragmática como un antídoto contra el sufrimiento que deriva del apego a los fenómenos. Si logramos desbloquear la percepción que la mente tiene de la solidez del mundo, percepción que conduce a una infinidad de sufrimientos, se tratará sin duda de un conocimiento objetivo, no de la física natural, sino de los mecanismos del sufrimiento y de una verificación experimental de los resultados de esta ciencia de la mente. Nada excepto la mente mismo puede permitirnos conocer la naturaleza última de la mente. Si la introspección ha fracasado como método científico en el contexto de la psicología occidental y ha sido apartada de ella,
es porque quienes la utilizaban no disponían de herramientas adecuadas para llevar a cabo sus experimentos. No tenían la menor formación ni el menor conocimiento del ámbito contemplativo e ignoraban las técnicas que permiten tranquilizar la mente a fin de observar su naturaleza profunda. Es como si alguien utilizara un voltímetro inestable y llegara a la conclusión de que es imposible medir la tensión de una corriente eléctrica. El aprendizaje de las técnicas contemplativas exige perseverancia. No podemos desecharlas con un simple gesto de la mano por el hecho de que estén alejadas de las preocupaciones dominantes del mundo occidental, que son, todo hay que decirlo, más de orden material que espiritual, y de que no nos atraiga la idea de practicarlas nosotros mismos. Se puede comprender el escepticismo, pero no la falta de interés o el deseo de verificar la validez de una aproximación diferente. El problema también existe en el otro sentido. He conocido tibetanos que se negaban a creer que el hombre hubiera estado en la luna. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.